Mi nombre es Leandro, y nunca he sido de los que creen en cosas que no pueden explicar. Crecí en un pueblo pequeño, de esos donde las historias de fantasmas son más bien chismes para pasar el rato. Pero lo que me pasó hace un año, en una ciudad que no nombraré porque aún me tiemblan las manos al recordarlo, cambió todo. No es solo que vi algo que no debía. Es que lo sentí, como si se hubiera metido dentro de mí, y todavía hoy, mientras escribo esto, tengo la certeza de que no estoy solo. Todo empezó con un trabajo. Soy periodista freelance, de los que van de un encargo a otro, cazando historias que paguen las cuentas. No era glamoroso, pero me gustaba husmear, encontrar lo que otros no veían. Esa vez, el encargo vino de un contacto en un diario local. Me pidió cubrir una transmisión radial que, según él, estaba causando revuelo en ciertos círculos. No era una emisora común, sino una que solo emitía de madrugada, en una frecuencia que apenas se captaba. La llamaban la voz del umbral. Nadie sabía quién la operaba ni desde dónde transmitía, pero los rumores decían que quienes la escuchaban no volvían a ser los mismos. Algunos hablaban de alucinaciones, otros, de cosas peores. Mi contacto quería un artículo sensacionalista, algo que vendiera. Yo solo quería el dinero. La noche que decidí sintonizarla, estaba en mi apartamento, un lugar estrecho con paredes que crujían por el viento. Era octubre, y el aire tenía ese frío que se te mete en los huesos. Compré un radio viejo en una tienda de segunda mano, porque mi contacto insistió en que los dispositivos modernos no captaban bien la señal. Sentado en la mesa de la cocina, con un cuaderno y un café que ya se había enfriado, giré la perilla del dial. El ruido blanco llenó la habitación, un zumbido que parecía vibrar en el aire. Pasé minutos ajustando la frecuencia, buscando entre estática y fragmentos de otras emisoras, hasta que lo encontré. Era un sonido bajo, casi un susurro, pero claro, como si alguien hablara directamente en mi oído. La voz era masculina, pausada, con un tono que no sabría describir más que como incorrecto. No era grave ni aguda, no era cálida ni fría. Era como si las palabras no pertenecieran a una garganta humana, sino a algo que imitaba una. Decía cosas extrañas, frases que no tenían sentido al principio. El borde está más cerca de lo que crees. Lo ves cuando cierras los ojos. Lo escuchas cuando el mundo calla. Hablaba de un lugar, uno al que llamó el umbral, donde las cosas que no deberían existir se reunían. No sonaba como un loco divagando. Había una certeza en su voz, una que me hizo apretar el lápiz contra el cuaderno hasta romper la mina. Tomé notas frenéticamente, aunque algo en mí quería apagar el radio. La transmisión duró 1 hora, y en ese tiempo no hubo pausas, ni música, ni anuncios. Solo esa voz, describiendo el umbral con detalles que se clavaban en mi cabeza. Pasé los días siguientes buscando información sobre la voz del umbral. No había mucho. En foros oscuros de Internet, encontré menciones de la emisora, pero eran vagas, escritas por usuarios anónimos que parecían tan desconcertados como yo. Algunos decían que la señal cambiaba de frecuencia cada noche, como si no quisiera ser encontrada. Otros contaban historias, un hombre que dejó de hablar después de escuchar la transmisión, una mujer que desapareció tras seguir las instrucciones de la voz. Ninguno ofrecía pruebas, pero todos coincidían en algo: una vez que escuchabas, no podías dejar de hacerlo. Contacté a mi fuente en el diario, pero no supo darme más detalles. Dijo que el rumor sobre la emisora circulaba desde hacía años, pero nadie había logrado rastrearla. Me sugirió hablar con un tipo llamado Esteban, un técnico de radio jubilado que supuestamente sabía de emisoras piratas. Lo encontré en un café al otro lado de la ciudad, un hombre flaco con ojos hundidos que parecían no haber dormido en semanas. Cuando mencioné la voz del umbral, su rostro cambió. Me dijo que no era una emisora normal, que la señal no seguía las reglas de las ondas de radio. No es algo que se transmite desde un lugar, dijo,
bajando la voz. Es algo que te encuentra. Esteban me habló de un edificio abandonado en las afueras, un lugar donde, según él, podrían estar las antenas de la emisora. No quiso darme más detalles, y cuando insistí, se levantó y se fue, dejándome con la cuenta del café. Pero ya tenía un hilo del que tirar. Esa noche, busqué el edificio en mapas satelitales. Era una estructura vieja, una fábrica que había cerrado décadas atrás. No había carreteras directas para llegar, pero marqué las coordenadas. Sabía que ir era una locura, pero también sabía que no podía parar. La voz del radio seguía en mi cabeza, repitiendo las mismas frases, como un eco que no se apagaba. Conduje hasta las afueras 2 noches después, con el radio viejo en el asiento del copiloto. La carretera era un camino de tierra que serpenteaba entre árboles desnudos, y la luna apenas iluminaba el paisaje. Cuando llegué, el edificio parecía una ruina sacada de una pesadilla. Las ventanas estaban rotas, y las paredes, cubiertas de musgo y grafitis, parecían absorber la luz de mis faros. Aparqué a unos metros y apagué el motor. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo. Entré con una linterna y mi celular, aunque la señal se perdió apenas crucé la entrada. El interior olía a humedad y algo más, un olor metálico que no pude identificar. Los pasillos eran un laberinto de puertas oxidadas y escombros, y cada paso resonaba como si el edificio estuviera vivo. Encontré una escalera que bajaba a lo que parecía un sótano, y aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera, bajé. El sótano era diferente. Las paredes no estaban sucias ni rotas, eran lisas, casi pulidas, y reflejaban la luz de mi linterna de forma extraña, como si no fueran de cemento sino de algo más orgánico. En el centro de la sala había una mesa, y sobre ella, un equipo de radio antiguo, como el que había comprado, pero más grande, con cables que se perdían en la oscuridad del suelo. Estaba encendido. La aguja del dial temblaba en una frecuencia que no marcaba ningún número, y de los altavoces salía un zumbido bajo, el mismo que había oído en mi apartamento. Me acerqué, hipnotizado. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirando el dial, cuando la voz empezó otra vez. Era la misma, pero ahora no venía del radio. Estaba en el aire, a mi alrededor, dentro de mi cabeza. Has cruzado el umbral, dijo. Ahora eres parte de él. Di un paso atrás, y mi linterna parpadeó. La oscuridad pareció moverse, no como una sombra, sino como algo con peso, con intención. Corrí hacia la escalera, pero los escalones no estaban donde los había dejado. Tropecé, caí, y cuando me levanté, la sala había cambiado. Las paredes ya no eran lisas. Pulsaban, como si respiraran, y el olor metálico ahora era insoportable. No recuerdo cómo salí. Lo siguiente que sé es que estaba en mi auto, conduciendo a toda velocidad, con las manos temblando en el volante. Cuando llegué a mi apartamento, eran las 5 de la mañana. El radio seguía en el asiento, pero ahora estaba roto, con el dial fundido como si alguien lo hubiera quemado. Me encerré en mi habitación, revisé las puertas 3 veces, y me senté en la cama con la luz encendida. Pero no me sentía seguro. No me sentía solo. Los días siguientes fueron un infierno. No podía dormir, no porque estuviera cansado, sino porque cada vez que cerraba los ojos, veía cosas. No eran imágenes claras, sino formas, contornos que se retorcían en la oscuridad detrás de mis párpados. Escuchaba susurros, no palabras, sino sonidos que parecían venir de dentro de mí. Intenté escribir el artículo, pero mis notas no tenían sentido. Las páginas estaban llenas de garabatos, líneas que no recordaba haber trazado, y frases que no eran mías. El silencio te ve. El silencio te quiere. Dejé de salir. Cancelé todos mis encargos, apagué mi celular. Pero no importaba. La sensación de ser observado no se iba.
A veces, en el reflejo de una ventana o en el espejo del baño, veía algo detrás de mí, solo por un segundo, antes de que desapareciera. No era una persona, no era una cosa. Era una ausencia, un hueco en la realidad que me miraba fijamente. Una noche, desesperado, intenté encontrar a Esteban otra vez. Fui al café, pero el dueño me dijo que no lo había visto en semanas. Encontré su dirección en una guía vieja y conduje hasta su casa, un departamento en un edificio que parecía a punto de derrumbarse. La puerta estaba entreabierta. Entré, llamándolo, pero no hubo respuesta. El lugar estaba destrozado, como si alguien hubiera buscado algo con furia. En la sala, encontré un cuaderno, con páginas arrancadas y otras llenas de dibujos, círculos concéntricos, ojos sin párpados, y una frase repetida una y otra vez: no mires atrás. Entonces lo sentí. No fue un sonido, no fue un movimiento. Fue una certeza, como un peso en el pecho. Había algo en la habitación conmigo. No me giré. No podía. Salí corriendo, tropezando con los muebles, y no paré hasta estar en mi auto. Pero cuando miré por el retrovisor, vi mi propio rostro, y no era yo. Mis ojos estaban vacíos, y mi boca se movía, formando palabras que no podía escuchar. Han pasado meses desde entonces. Me mudé, cambié de ciudad, de nombre. Pero no sirve de nada. El umbral no es un lugar. Es algo que llevas contigo. Lo siento ahora, mientras escribo, en el silencio de esta habitación que no es mía. El silencio no está vacío. Tiene dientes, y está hambriento. No sé cuánto tiempo me queda. Si alguien lee esto, no busquen la voz del umbral. No sintonicen el radio a las 3 de la mañana. No miren por la ventana. Porque una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. El silencio te encuentra, y cuando lo hace, no te suelta.